Vamos a ir a la palabra, ¿vale? Vamos a la palabra. Vamos a hablar de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta tarde tengo entendido que hay un programa con los niños. ¿Quién me confirma? ¿Algún maestro me confirma si hay actividad con los niños esta tarde? Ven a las 4. Ok, a las 4. Mi pregunta es, ¿con qué plataforma lo van a desarrollar? ¿Alguien me ayuda? ¿En qué plataforma se va a desarrollar? Porque a mí no me han dicho nada, no sé. Pues dicen aquí que por la de la iglesia. Hermano Edison, ¿te han dicho algo a ti? Hasta el momento no, señor, nada concreto. Ah, bueno. Entonces estamos pendientes porque a mí no me han dicho, no me han comentado nada, entonces tengo esa duda. Vale, vamos entonces a ir a la palabra, mis amados. Acuérdense que estamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos en el libro de los Salmos y ya estamos en el capítulo 2. Todos estos varoncitos que usted ve ahí hacen el Salmo capítulo 2. Amén. Así que vamos a mirar la palabra del Señor en la mañana de hoy. El capítulo 2 del libro de los Salmos dijimos que es un capítulo netamente mesiánico. Además de mesiánico, es un capítulo para el milenio. Se cumple, la gran mayoría del Salmo se cumple en el milenio y otra parte se cumple en Armagedón. Cuando el texto dice el Señor se reirá de ellos, es la ejecución de Armagedón. Leo entonces la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Amén. Muy bien. Entonces, rápidamente quiero que hagamos un repasito de lo que vimos el domingo pasado. Vamos a ver rápidamente. Entonces, estamos en el libro de los Salmos. Dijimos que este era el Salmo del reinado del ungido de Jehová, o si le suena mejor, del Mesías. Hicimos la introducción. Dijimos que el Salmo capítulo 2 está enfatizando su tema en el último versículo. Ahí está enfatizado su tema. Vimos el contenido del Salmo, que está en 4 puntos: la rebelión contra el rey, del 1 al 3, la burla divina, o sea, Dios se burla de ellos, y el número 3, el decreto de Jehová o el decreto divino, que tiene que ver con el ungimiento y el reinado del Mesías, y un llamado de atención a los reyes de la tierra. Esas son los cuatro tiempos que tenemos o encontramos en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Entonces, del verso 1 hasta el verso 3, está el primer tiempo del capítulo, en donde el salmista pues expresa con preocupación
casi con desdén podíamos decir. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se elabora una pregunta el salmista, una pregunta que pareciera para él no hay razón, no tiene lógica, que el hombre, que es creación de Dios, que es la máxima expresión de Dios en la creación, el hombre se levante contra su creador. Entonces él pregunta, ¿por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. O sea, esta es una confabulación que ya se dio contra Jesús en el juicio de la cruz del Calvario, pero que se volverá a dar en el desarrollo de Armagedón, cuando el reino del norte y todos sus aliados se levanten contra el pueblo de Dios y obviamente contra Dios, porque dice la profecía escatológica que el anticristo se levantará con todo lo que tiene que ver culto y con todo lo que se llama Dios. Pero esa expresión todo en realidad es un disimulo del diablo, porque realmente ese todo va dirigido solamente al verdadero Dios y obviamente a su pueblo. Entonces, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Implica que va a haber una confabulación, va a haber una confederación millonaria de gente y de reyes de la tierra que van a ir en contra y a destrucción del pueblo de Israel y a tratar, como ya lo han hecho muchos emperadores romanos, a tratar de que ese Dios definitivamente desaparezca del entorno de la vida de los humanos. Pero ya sabemos entonces que la Biblia dice, el Señor se reirá de ellos. Ese amotinamiento lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Tenemos en los 3 primeros versículos esa expresión, pero eso ya se ha dado muchas veces. El hombre desde Babel el hombre se ha amotinado, el hombre se ha ido en contra de Jehová Dios. Lo expresó de una manera clara el apóstol en el libro de los Hechos, capítulo 4, el verso 27 y 28, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se aliaron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu designio había predestinado que sucediera. Entonces, aquí hay una expresión del apóstol escribiendo en el libro de los Hechos, uno de esos tantos amotinamientos y al que le hacía referencia ahora hace un ratico, ya parte del Salmo capítulo 2 se cumplió cuando se dio la muerte de Jesús, pero vendrá una vez más y muchísimo más fuerte, muchísimo más agresivo en el final de la gran tribulación. La expresión, la pregunta que que el salmista se hace, ¿por qué se amotinan las gentes? Es una pregunta que él quiere encontrar una respuesta con lógica, pero que obviamente es casi imposible, entendiendo que no hay razón, no existe un solo motivo para que el hombre se levante contra su creador. Entonces, aquí lo que hay es una arrogancia del hombre, hay una posición, hay una actitud totalmente displicente del hombre hacia Dios, y el hombre con esta actitud lo que está mostrando es que cada vez
el hombre está más lejos de Dios. Cuando uno lee Apocalipsis, encuentra encuentra versículos tan aterradores como este. Dice, y los hombres que no murieron por este juicio, por esta plaga, ni así se arrepintieron, ni temieron a Dios, sino que blasfemaron el nombre del Señor. O sea que el hombre, en lugar de acercarse, cuando ve los juicios de Dios, cuando ve los castigos de Dios, el hombre, antes de acercarse, el hombre entra en rebeldía contra Dios. Y eso lo hemos visto muchas veces cuando al hombre le suceden cosas desagradables, entonces culpa a Dios, se ofende contra Dios y se va en contra de Dios y habla sandeces en contra de Dios, cometiendo la ignorancia y el gran error de perder la perspectiva y el conocimiento de que Dios es soberano, que Dios no da explicaciones y que Él está por encima de todo. Entonces, el hombre ha tenido esa tendencia todo el tiempo de ser arrogante, de estar obstinado contra su creador, sin entender que lo que al hombre le pasa a diario, que lo que nos está pasando hoy, no es culpa de Dios. Dios puso a un señor en el Edén a que viviera bien y lo rodeó de bendiciones, lo rodeó de vida, lo rodeó de prosperidad, pero a este señor no le gustó esa clase de vida y desobedeció a Dios y pecó, y Dios le había advertido de que si lo hacía, recibiría las consecuencias y la retribución a su desvarío. El hombre no hizo caso, el hombre desobedeció, el hombre pecó, y entonces hoy el hombre está cosechando, hoy el hombre está recibiendo la cosecha que comenzó a sembrar desde los días de Noé. Entonces, cuando el hombre entra en estos estados, se olvida que la culpa no es de Dios. Entonces se olvida de que el hombre ha ido en desobediencia y en contraposición a Dios y le ha dado la espalda a Dios, y eso ha hecho entonces que Dios tenga que permitir que el hombre reciba la retribución a su desvarío. Entonces, eso hace que el salmista esté atónito, eso hace que el salmista esté preocupado de por qué el hombre está tan ofuscado en contra de su creador. Han sucedido cosas como estas. Lo vimos el domingo pasado. Se escribió en una de las fronteras de Roma. El señor Diocleciano escribió a Diocleciano, a Joniano, a Maximiliano, a Herculeo, a César Augusto por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido, óigalo, por haber extinguido el nombre de los cristianos, que trajo la ruina a la república. Entonces ellos pusieron este mural, levantaron este epitafio en su frontera, diciendo que gracias a estos señores renombrados del Imperio Romano, porque ellos habían extinguido el nombre de los cristianos y que los cristianos eran los causantes de la ruina de la república. Así que desde el comienzo el hombre ha estado enojado. Posteriormente se levantó otro mural, otro monumento que decía a Diocleciano, a Joniano, a Maximiliano, Herculeo, César Augusto por haber adoptado, a Galerio en el este por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo y por haber extendido el culto a los dioses. Entonces, mire cómo el hombre se ha ido en contra de Dios, y el hombre cree que cada vez que destruye un cristiano y que cada vez que va en contra de las cosas de Dios, está teniendo triunfos y está alcanzando logros, pero lo que se está echando es juicios encima. Escúcheme, mi hermano y amigo, usted que me está oyendo también y me está viendo, escúcheme. Cada vez que el hombre va en contra de la naturaleza de Dios,
de lo que Dios estableció, de los principios naturales de Dios, porque Dios dejó normas, dejó reglas naturales para los seres humanos. Cada vez que el hombre las viola, se está ganando el juicio de Dios, está haciendo que el juicio de Dios entonces se venga en contra de él, que el juicio de Dios le retribuya, que el juicio de Dios lo alcance, que el juicio de Dios lo atropelle, porque Dios, así como es de bueno, de misericordioso, también es justo y es implacable en el juicio. La anécdota dice lo siguiente, dice que iba un señor con su caballo, con su bestia, por una de las calles de la ciudad y en su carroza llevaba un bebé y el caballo se desbocó y el papá del muchacho, que era quien manejaba este caballo, se cayó de la zorra o de la carroza y el bebé quedó ahí. Y alguien viendo la escena entonces se arriesgó a atajar la bestia, a coger el caballo y logró frenar el desboque de este animal y salvó el niño, el pelado que apenas tenía unos pocos meses, que tenía unos pocos años más bien. Y pasaron muchos años y un día en una corte, este muchacho, habiéndose convertido en un criminal, después de haber cometido uno de sus crímenes, fue a la sala de una corte y cuando él está allí y el juez está a punto de condenarlo, la anécdota dice que el muchacho reconoció que el juez que estaba a punto de condenarlo era el Señor que lo había salvado hace muchos años en la época de su niñez, de su juventud. Y entonces el muchacho que estaba a punto de recibir condena exclamó y le dijo: Señor juez, usted no me puede condenar. Usted fue el que me salvó cuando el caballo se desbocó de mi padre. Entonces no me puede condenar. Y él le dijo: qué pena, qué pesar, qué lástima, muchacho. Una vez fui tu salvador, pero ahora soy tu juez y vas a ser condenado. Mis hermanos, Dios tiene esos dos papeles. Jesucristo ocupa esos dos papeles. Él es el Salvador del mundo. Él es nuestro Salvador. Él es el que una vez, cuando nosotros estábamos a punto de irnos al abismo, cuando estábamos a punto de perecer, cuando el diablo nos tenía a punto de acabarnos y de destruirnos, Él apareció como nuestro Salvador. Él apareció como la ofrenda de Dios para que el mundo sea salvo, para que el mundo sea redimido por Él, para que el mundo sea entonces salvo y perdonado por la sangre de Jesucristo. Cuando el hombre no tenía esperanza, cuando todo se había acabado, cuando todo estaba agotado para el hombre, apareció la oferta del Señor Jesucristo diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese Salvador, ese Señor que un día se ofreció por todos nosotros y que aún mantiene su papel de Salvador y su oferta de Salvador, ese mismo Señor un día tomará otro oficio y entonces dejará de ser el Salvador del mundo y se convertirá en el juez de toda la tierra. Por eso es que nosotros hoy debemos aceptar la oferta de ese Salvador. Debemos aceptar la oferta de ese Señor que todavía nos tiene sus brazos extendidos, que todavía nos tiene su misericordia extendida y que todavía nos tiene su oferta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que entendamos esto, mis hermanos, mis amigos, porque llega el momento y el momento se está acercando.
El momento está llegando a su punto en donde el papel de este Dios misericordioso, el papel de este Dios amoroso, el papel de este Dios perdonador va a pasar a ser de juez implacable. Dije juez implacable, en donde ninguno podrá justificarse delante de Dios, porque el tiempo para justificarnos delante de Dios es hoy. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprovechar este momento de misericordia, aunque estemos en crisis, aunque haya pandemia, aunque el mundo esté en congestión, aún la misericordia de Dios continúa con nosotros y todavía hay gracia para el oportuno socorro. Pero llegará el momento en que la fuente de gracia, en que la fuente de la misericordia se va a cerrar y entonces la buscarán, dice la Biblia, y no la hallarán. Preguntarán y no habrá quien dé respuesta, porque los que teníamos la respuesta, los que teníamos el mensaje, los que éramos los voceros de Cristo aquí en la tierra, nos hemos ido con él a la patria celestial, hemos levantado vuelo y nos hemos ido, y entonces el juicio vendrá sobre la tierra para todo el mundo. Por eso, hermano, mi hermano, es importante que entendamos el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo en que estamos ahora ubicados y que valoremos el tiempo que Dios nos está dando para vivir, lo entendamos y lo asumamos desde la óptica de la palabra de Dios. Y esto nos debe llevar entonces a convocarnos y a meternos en Dios para que cuando realmente el juicio, porque esto no es el juicio, por favor no piense ni deje creer de mensajes que la gente da, que estos son juicios, esto no es juicio, esto es una cosecha, es la cosecha que el hombre sembró. El juicio de Dios viene más adelantico. El juicio de Dios se derrama más adelante, pero el juicio de Dios, esto que estamos viendo, no es ni siquiera principio de dolores, porque el juicio de Dios es muchísimo más candente. El juicio de Dios es mucho más implacable y el juicio de Dios es mucho más doloroso. Esto apenas es lo que el hombre ha venido sembrando por todos estos siglos. Y el hombre siembra y cosecha. Y el hombre siembra y cosecha. Y por eso usted ve que el mundo viene de mal en peor. Cada vez aparecen cosas más difíciles de sobrellevar y cada vez se dan fenómenos más difíciles de entender. Pero es precisamente porque el hombre cada vez siembra más maldad. El hombre cada vez siembra más pecado. El hombre siembra cada vez más rencor. El hombre siembra cada vez más ignorancia con respecto a Dios. El hombre siembra cada vez más perversidad, más inmoralidad. El mundo se ha desenfrenado en una siembra de perversidad y entonces cosechará dolor, cosechará muerte, cosechará angustia, cosechará dificultad, cosechará escasez, cosechará enfermedad, porque eso es lo que estamos sembrando. Así que eso no es juicio de Dios, es cosecha del hombre, es lo que el hombre ha sembrado. Los juicios de Dios son mucho más severos y por eso el salmista lo expresa de una manera bien, pero bien particular. El Señor se reirá de ellos. Escuche eso, el Señor se reirá de ellos. Dice en otra porción, porque ve que viene su día. Cuando venga el día de Jehová, entonces realmente a eso es que se le va a llamar juicio. Y la Biblia dice, lamentarán las tribus de la tierra, los hombres morderán su lengua de dolor y dirán a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y destruyanos y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así que esto que estamos viviendo, hermano, no nos tiene por qué desubicar, más bien nos tiene que meter en Dios y nos tiene que encaminar a entender que tenemos un Dios que todo lo puede. Y quiero dejarlo con este pensamiento. En ninguna parte del mundo
se puede encontrar la tumba del cristianismo. No existe, porque los vivos no tienen tumbas. Nosotros estamos vivos. Nuestro Dios está vivo. Y aunque el mundo en toda la historia de la raza humana ha querido detenernos, ha querido acabarnos y ha querido enterrar el cristianismo, no ha podido. El cristianismo no tiene tumba, porque el cristianismo está más vivo que nunca y nuestro Dios hoy es más Señor de señores que nunca y es más poderoso que nunca. Así que no se asuste, no se deje asustar del diablo. El Dios nuestro está vivo, el Dios nuestro sigue teniendo poder, el Dios nuestro sigue actuando y usted y yo en él estamos seguros y plenamente confiados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Iglesia, fortalezcámonos en el Señor, mantengámonos seguros y confiados en él, mantengámonos asegurados en Dios y esperanzados en él, que en él siempre tendremos la victoria. Aleluya. Eso está dicho desde antemano y el salmista David dijo, no se preocupen que el Señor se reirá de ellos, el Dios de los cielos se va a burlar. Y le digo una cosa, y nosotros también, aleluya, nosotros también vamos a poder cobrar venganza de nuestros enemigos el día de Jehová. Pero el día de Jehová no ha llegado, no ha llegado. Para que el día de Jehová llegue, usted y yo nos tenemos que ir de esta tierra. Eso sí, está que se da ese día en que nosotros levantaremos vuelo a la patria celestial. Esta es la palabra de Dios para ustedes en el día de hoy. Espero que haya sido de fortaleza. Espero que usted continúe motivado. No se le olvide, estamos para servirle. Estamos para acompañarle en esta cuarentena, estamos para consolarle, estamos para aconsejarle, estamos para brindarle nuestra ayuda. Aquí estamos para servirle, Iglesia del Señor. Les amamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde aquí, desde el estudio central de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, un abrazo fuerte, bien fuerte, caluroso, para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les amamos en el nombre de Jesús y deseamos para todos una semana próspera y llena de bendiciones. Dios les bendiga y les guarde. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Dios lo guarde. Dios les bendiga. Dios bendiga a toda la iglesia.